Bienvenidos a un nuevo episodio de Great Little Talks. Hoy tenemos el placer de contar con nuestra invitada Susana López, con más de 25 años de experiencia en el sector de la educación, enseñando y impartiendo clases tanto de español como inglés aquí en España y en Reino Unido. Además cuenta con una gran carrera profesional en el sector editorial, tanto en editoriales como SM, Oxford y actualmente trabajando como Educational Solutions Manager de Macmillan. Lleva más de 10 años trabajando, impartiendo dinámicas de improvisación aplicadas luego al bienestar emocional, y en sus ratos libres, que yo no sé dónde le queda tiempo, además conduce el podcast Vida de Podcast. Bienvenida, Susana. Muchísimas gracias, Sonia, y gracias por esta gran presentación. Y nada, que estoy encantada de estar aquí y vamos con ello, ¿no? Vamos con ello, muchas gracias. En este episodio vamos a abordar desde una mirada crítica y constructiva el panorama actual de la enseñanza de idiomas, en concreto la enseñanza del inglés en la etapa de infantil, de 3 a 6 años. Vamos a reflexionar sobre los desafíos reales que se encuentran en las aulas a día de hoy, los ratios, el uso de las pantallas, metodologías emergentes. Y a partir de ese análisis pues veremos qué oportunidades, ¿no?, nos ofrece la enseñanza del inglés en infantil. Para empezar, para romper el hielo, te voy a hacer unas preguntas que me tienes que contestar sí o no, ¿vale? Y luego tendremos la oportunidad de indagar un poquito más sobre ellas y justificarnos, ¿vale? Me mojo. Venga. Vamos con ello. La primera de todas, ¿tener más horas de inglés en el colegio garantiza que los niños hablen mejor? No. Bueno, vale, luego veremos por qué sí o por qué no. ¿Un centro bilingüe asegura mejores resultados que un centro no bilingüe? No. ¿Crees que con 25 alumnos por aula se puede enseñar inglés? Sí. ¿Se deberían de usar las pantallas en infantil? Sí. Venga, podemos luego discrepar también en opiniones, ya veremos. ¿Los profesores de inglés cuentan con los recursos suficientes para impartir inglés en infantil? No. ¿Un método editorial por sí mismo garantiza los resultados? No. ¿Crees que la emoción y la motivación van a influir directamente en el aprendizaje del alumnado? Definitivamente sí. Bueno, yo creo que con esto hemos dado un poco pistas de por dónde vamos a, ¿no?, de qué vamos a hablar, qué temas vamos a tratar. Sonia, me hubiera ido a muchos depende, que creo que es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Exacto. Entrar en bueno, sí, pero o no, pero, ¿En ¿no? qué es circunstancias cada una de estas preguntas, ¿no? Exacto. Se respondería sí o no. Vale, antes de nada, para empezar un poco a hablar de todo esto, yo creo que tenemos que poner un poco de contexto para el que no lo conozca tanto como a lo mejor alguien del mundo de la educación o que trabaja en un colegio, entender un poquito desde qué perspectivas o prismas se aproxima a los peques a la lengua extranjera en infantil, ¿vale? Que son principalmente la enseñanza del inglés, la enseñanza de la lengua extranjera, o programas bilingües, ¿vale? Porque ahora sabes que hablamos mucho entre los papás o las familias de le llevo un cole bilingüe, un cole no bilingüe. Entonces, cuéntanos un poco la diferencia entre el inglés como lengua extranjera, la asignatura de inglés, por así decirlo, y un programa bilingüe. Vale, bueno, pues esa denominación que escuchamos en todo momento de centro bilingüe, centro no bilingüe, viene sobre todo caracterizada por el hecho de que un centro no bilingüe lo que hace es tener un número X de sesiones a la semana donde lo que se trabaja son contenidos de la lengua inglesa, ¿vale? En el caso de los centros bilingües, lo que tenemos ahí son, además de esa asignatura inglés, tal y como la entendemos y la conocemos, también se trabajan otros contenidos relativos a otras áreas de aprendizaje, como pueden ser las ciencias, la plástica, la música, etc. ¿Qué ocurre? Que en un centro bilingüe claramente pues va a haber una mayor exposición del alumno, de la alumna a horas de contacto con el inglés que en un centro no bilingüe. Efectivamente, de hecho podemos hablar un poco de cuántas horas son esas, ¿no? Que hemos hablado de sesiones, de horas y demás. ¿Cuántas sesiones por normativa, de ahí para arriba las que el centro quiera, claro, ¿vale? Pero ¿cuáles son las horas mínimas de inglés de un centro no bilingüe y qué horas establece un programa bilingüe, por ejemplo, en una comunidad, la Comunidad de Madrid, ¿no? Claro, pues ahí le has dado con mencionar las comunidades, Sonia, porque evidentemente cada comunidad se rige de una manera, entonces nos vamos a encontrar comunidades autónomas donde en centros no bilingües en infantil tienen una sesión a la semana. Una sesión pueden ser 40, 45, 50 minutos. ¿Vale? Minutos productivos. Que hay que decir que luego hay sesiones de 60 minutos, pero entre que llegas, colocas, te pones, son 40, 45 minutos. Y ese es un punto muy bueno, ¿no? Porque al final tengo 40 minutos de inglés a la semana, pero productivos, ¿cuántos tengo? Porque no olvidemos que estamos hablando de niños de infantil. Exacto. De 3 a 6 años, ¿no? Con todo lo que eso implica. Entonces, en el caso de los centros que son bilingües en la etapa de infantil, pues ya tenemos el número de 1 a 3 sesiones de inglés,
más las que se denominan CLIL en muchos centros, ¿no? Que son todas esas que se trabaja ya más orientado a trabajar contenidos de artística, de ciencias, etc. Vale. Y hablábamos el otro día, comentábamos entre nosotras, bueno, unos datos que podemos aportar. El 50% de los centros en Madrid son centros bilingües, ¿vale? Sin embargo, hay otras comunidades, como decías, que solo el 20% tienen programas bilingües. ¿Realmente hay evidencia sobre los resultados? Que antes preguntábamos, ¿no? En las preguntas de rápido, sí o no. ¿Más horas de exposición al inglés garantizan mejores resultados? Yo creo que no se trata tanto del número de horas a las que se expone un alumno o una alumna en el centro, es decir, horas lectivas. No estoy hablando de lo que es el bilingüismo en tu día a día, ¿no? O sea, vivir, por ejemplo, en una familia donde tu madre es española, tu padre es británico, pero pensando en el bilingüismo tal y como lo entendemos en horario lectivo, ¿vale? Realmente estar más expuesto no te garantiza unos mejores resultados. Yo creo que se trata más de lo que planteamos como metodología, el planteamiento de proyecto que hacemos en el centro, más allá, o sea, es decir, el número de horas evidentemente ayuda, ¿no? La exposición más ayuda, exactamente, te da más oportunidades, pero no te garantiza necesariamente mejores resultados. Efectivamente, de hecho no hay evidencia de que más cantidad signifique más calidad, pero bueno, sí que hablamos de la oportunidad, ¿no? El crear más momentos en los que los peques tengan oportunidades para expresarse, para comprender, para interactuar entre ellos y demás. Lógicamente, pues abre puertas, el tener más horas da más posibilidades, pero no implica que el aprendizaje vaya a ser más significativo. De hecho, has hablado un tema interesante que es la exposición fuera del hogar, el bilingüismo. ¿Qué es el bilingüismo? Claro, o sea, al final, ¿qué expectativa tiene una familia cuando elige un centro bilingüe? ¿Qué esperamos de ese bilingüismo? O sea, realmente creemos o creen las familias que un peque va a ser bilingüe. ¿Qué hace falta para ser bilingüe? ¿Es suficiente? ¿No? Con todo esto, ¿está suficiente con 2 horas o 3 o 4 a la semana en un contexto escolar para ser bilingüe en 2 idiomas? Esto es un gran melón, Sonia. O sea, al final, yo creo que el término, llamar un centro bilingüe o no bilingüe, igual no es del todo preciso, ¿no? La idea de... ¿Por qué? Porque puede dar lugar, y esto lo escuchamos de familias de mi hijo va a un centro bilingüe. ¿Esto qué implica? ¿Que mi hijo va a ser bilingüe? Pues mira, te cuento, mi caso personal, mis hijos, de padre británico, madre española, que soy yo, y elegimos una forma de bilingüismo que se llama One Home, One Language, ¿vale? Que lo que significa es que nosotros en casa hacemos una burbuja en inglés y todo lo demás fuera de casa pasa en castellano. Tengo que decirte que no conocía ese término, sí que el One Person, One Language, que aplicado a los coles... Exacto, el especialista de inglés o la persona que hable en inglés, pues que no hable en castellano, que se asocien, ¿no? Claro. Una persona a un idioma. Claro. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque al final ni siquiera un niño o una niña que está expuesto a nivel familia, en el hogar, por así decir, a 2 lenguas, va a ser 100% bilingüe, ¿vale? Siempre va a haber una lengua más dominante que la otra. Entonces, esto trasladado a un centro educativo y con el número de horas de exposición que tiene un alumno, como decíamos, imagínate, un alumno de infantil que acude a un centro bilingüe y tiene 7 sesiones a la semana, por poner un número alto. Entre 6 y 8 horas al colegio, al contexto escolar, entre horarios de primaria y más. Saquemos ya el porcentaje por ahí, ¿no? Pero luego el resto de su día, ¿qué pasa? ¿No? Entonces yo ahí... Cuando alguien me ha preguntado, cuando familias, padres me preguntan, bueno, ¿qué hago para que realmente mi hijo se encuentre cómodo con la lengua y la normalice y la naturalice, ¿no? Pues efectivamente hay que hacer algo más que en el cole. Y esto lo cuento por la expectativa realmente, porque un niño infantil, primero, todavía está aprendiendo a hablar en su primera lengua. Entonces, cuando llamamos bilingüe a ese centro en esa etapa concreta de inicio de 3 a 6 años, no podemos esperar. Bueno, hay que entender que el alumnado al final de ese centro tiene una lengua materna que ya ha estado expuesta a ella desde el nacimiento y que tiene un desarrollo de lenguaje muy grande. Cuando llega a los 3 años, en su lengua materna el peque ya se expresa. Sí, pero está construyendo todavía. Le queda el mundo por conocer, ¿no? En cuanto a conceptos, en cuanto a todo. Entonces, al final, yo siempre les digo a esas familias donde tienen que poner de alguna manera, donde yo pondría la expectativa, que la expectativa es, bueno, sí, lo importante es que el niño crezca, y este es un punto de vista mío personal que traigo aquí,
que el niño crezca con una relación natural Exacto. con la lengua, que todo lo que en la medida de lo posible, y sabemos que no va a ser nunca igual, el proceso de aprendizaje se asemeje mucho al de la lengua materna. Y De eso hecho, sí se puede hacer en un aula. y de hecho luego entraremos a hablar de Total. esta parte de metodologías, de cómo hacer que ese aprendizaje en el aula, que al final es un entorno académico, que es un entorno ficticio, vamos a hacer así, sea lo más transferible, ¿no? Y lo más Eso significativo luego para ese peque, para que entienda que es un idioma, es un medio de comunicación, al final es una forma de conectar con el resto y qué oportunidades le ofrece, lo que decías tú, es a integrar en esas etapas, no tiene por qué ser fluido tanto en su expresión o en su comprensión y demás, pero sí que naturalice o entienda que eso puede formar parte de su vida, que es una forma de comunicarse, que otras personas lo utilizan, Claro. ¿no? El valor que tiene aprender varios idiomas. Yo creo que, bueno, pintando un poco este prisma, ¿no? De las diferentes formas de aproximar a la lengua extranjera, de programas bilingües y demás, creo que también es importante, hablando de oportunidades para la expresión, que hablamos de los ratios, ¿vale? Sí. De cuántos alumnos marca o establece la normativa que tiene que haber en un aula de 3 a 5 años, porque es un dato muy importante, ha salido un poquito de las preguntas del inicio, para luego entender o intentar adaptarnos a esa realidad que no podemos negar ni podemos cambiar. A ver, yo decía al principio en esa pregunta que tú me pedías que me decantara por un sí y un no, cuando tú me preguntabas, ¿se puede dar clase de manera efectiva o puede haber un aprendizaje efectivo de una lengua extranjera con 25 alumnos de infantil? Y yo decía sí, porque bueno, primero soy positiva y soy optimista, pero también porque creo que se trata de buscar la metodología y la manera en la que tú puedes realmente conseguir un aprendizaje efectivo. ¿Qué ocurre, Sonia? Que muchas veces no tener esa formación, no poder acudir a esas metodologías activas, adaptadas además a las diferentes necesidades que tiene el alumnado en el aula, etcétera, lo que nos hace ver es que en infantil casi se dan clases magistrales, donde el niño está de una manera muy pasiva. Uh-huh. Pero yo voy a justificar un poco, yo sí. lo entiendo. O sea, yo lo entiendo. Yo como maestra, claro. Al final no lo hemos puesto en una cifra exacta, hablamos de 20 y 25, pero realmente lo que establece la normativa no es igual en todas las comunidades autónomas. Uh-huh. La media son 25 alumnos de 3 años, de 4 y de 5. Sí. Es una barbaridad. O sea, sí. Son muchos peques, como dices tú, cada uno con una manera de aprender, cada uno con las necesidades. Y un único docente. En muchas aulas no existen desdobles, ¿vale? Que esto sí lo he escuchado en algunas reuniones, formaciones de, claro, pero cuentan con desdobles. No siempre cuentan con desdobles y puede estar el especialista de inglés con 20, 25 alumnos. En la Comunidad de Madrid son 20, ¿vale? Pero hay otras comunidades que llegan hasta 25, incluso 28 alumnos, ¿vale? De 3 a 5 años. Entonces, bueno, lo que hablábamos en ese aspecto, que luego traemos un poquito más a cómo las herramientas, la metodología pueden ayudarnos a acercarnos a los 25, a llegar a los 25, cada uno con sus características y sus necesidades. Y quiero dar sobre este tema, para que no parezca que yo estoy ajena, ¿no? a lo que es gestionar un aula con 25 niños de 4 años o de 3 años, para nada estoy ajena a esto, pero sí que es verdad que de alguna manera yo me niego a pensar que no se puede. O sea, tenemos que buscar la manera, y creo que también una de las maneras es el propio docente. A veces se quiere marcar unas expectativas, antes hablábamos de expectativas de familia, una expectativa que tiene que ser esa expectativa muy realista con el grupo que tengo. Uh-huh. O sea, como maestra al final, tú no tienes un año el mismo grupo que otro. No, desde luego. El grupo... De hecho, yo creo que hay que poner al final un poco en la balanza, ¿no? Entre el no se puede, que decíamos, ¿podemos enseñar a 25 alumnos? No se puede. Yo lo he escuchado de alguna docente, ¿qué quieres que haga con 25 niños en clase? Sí. Y ya tirando la toalla, no se puede. Y tampoco tenemos que ponernos justo en el otro extremo de esto es facilísimo, cualquiera lo podría hacer, no. Solo te necesitas recursos. No, desde luego, en la práctica eso lleva pues, mucho tiempo, preparación, recursos, ya no solo a nivel material, ¿no? Sino de formación, que decías tú, entender a tu alumnado, conocerles, que eso lleva tiempo, apego, confianza, seguridad, o sea, está claro que influyen muchísimos factores, pero bueno, vamos a intentar llegar... Es un gran reto, Sonia. Exacto. O sea, yo creo que más allá de decir se puede o no se puede, sabemos que es un gran reto. No podemos y de hecho de eso estamos hablando, de los retos de momento que nos estamos encontrando en las aulas de infantil, ¿no? Total. Y de hecho, como reto, o también tema ahora bombazo, ¿no? Que es el usar las pantallas en educación infantil. Los recursos interactivos, la pantalla digital y demás,
Cada vez hay más comunidades que están limitando el uso de las pantallas, así como hace unos años, pues parecía que esto iba a ser el futuro y que ofrecía un montón de oportunidades tanto a los docentes como a los alumnos en las aulas. Ahora pues hay comunidades que están dando pasos hacia atrás y están limitando el uso de las pantallas. Tú, personalmente, ¿cómo te posicionas en este sentido, ¿no? Antes nos decías, pantallas en infantil, sí. Sí. O sea, yo creo que la palabra es limitar o hacer un uso apropiado del dispositivo. Al final, fíjate, yo empecé dando clases con cassette. O sea, yo soy de la generación que íbamos al aula con cassette, con la cinta cassette que nos daba el método. Cuando editemos el vídeo tendremos que poner, para los que son del 2000, ¿no? Que dice, explicar, que yo se lo expliqué a mis hijos no hace mucho. Entonces, claro, estamos hablando de aprender una lengua, lo que implica el contacto con la propia lengua. Yo no puedo ser el único input de mi alumnado, ¿vale? Como maestra. Esto por un lado. Pero hablo de un uso apropiado, hablo de un uso correcto y hablo de un uso con objetivo. O sea, yo no entendería que en un aula de infantil se pusieran 4 episodios de Peppa Pig, por ejemplo, porque sí, claro, para tenerlos enganchados. Que ese es el mal uso al final de cualquier dispositivo digital. Pero, ojo, una vez más, yo me voy a posicionar en los docentes y entiendo que al final, y lo hago también como madre, tenemos aulas de 25 alumnos, el tiempo es limitado, los recursos son justitos, entiendo que pueda ser un recurso fácil el utiliza la pantalla, como dices tú, ¿no? Como esa fuente de audiovisual que va el peque a absorber. Lo que pasa es que luego, lo que dices tú, en las expectativas, lo que no podemos pretender es que a base de dibujos animados en los que el peque nada más que está sentado, como dices tú, y observando, con eso vaya luego a tener un aprendizaje significativo, una fluidez a la hora de hablar, de expresarse. Eso es imposible que aprenda a comunicar si solo está frente a una pantalla. Pasivamente. Al final, todos hemos recurrido, y hablo ahora más como madre que como docente, todos hemos recurrido a la pantalla y a los dibujos animados. Y esto se ve en los coles. Un día de lluvia, no pueden salir al patio. Evidentemente les ponemos una peli o unos dibujos o tal. Eso está muy bien, pero si parte de mi dinámica de aula es una situación pasiva donde mi alumnado está recibiendo contenidos, sí, es que es en inglés, es que ven los dibujos en inglés, muy bien, pero esto no vale. Y esto es algo que creo que también al final no debemos demonizar el dispositivo. Igual que el dispositivo es un recurso más al final, ¿no? Y no olvidemos, Sonia, que los niños y niñas de 3 a 6 años aprenden de una manera muy visual. Y esto es algo que todos los dispositivos digitales nos van a facilitar, ¿no? Y de cara, por ejemplo, a la accesibilidad, ¿no? También a todo el tema de la accesibilidad, a peques con algunas discapacidades y demás. Eso es. También las herramientas digitales nos permiten un montón de adaptaciones a diferentes discapacidades físicas o intelectuales. También tienen un montón de posibilidades las herramientas. El caso es cómo las usas, cómo las implementas en el aula. Yo como docente me plantearía, si estoy planificando una lección y tengo un uso de pantalla, un soporte de pantalla, por ejemplo, diría, ¿esto está justificado para el objetivo de aprendizaje o no? Si es no, bueno, pues puedo tener un motivo por el que puntualmente lo puedo hacer. Pero creo que eso también hay que explicárselo a las familias, fíjate. Creo que es un tema donde deberíamos tener muchísima más formación de familias, muchísima más, porque vamos al extremo. Pantallas sí, pantallas no. Pues ni sí ni no. Claro. Pantallas cuando justifica realmente, y más cuando estamos en una situación de aprendizaje de una lengua extranjera donde, como decía antes, yo no puedo ser el único input de mi alumnado en esa lengua extranjera. Bueno, de hecho es que la propia normativa, el currículo, por ejemplo, aquí en España, ya en primero de primaria los peques tienen que reconocer diferentes acentos y entender mensajes orales en diferentes acentos. Y al final tú, pues hasta tú no puedas hablar, efectivamente. Bueno, hemos hablado de ratios, hemos hablado de programas bilingües, hemos hablado del uso de las pantallas. Vamos a entrar un poquito a hablar de esas herramientas que estamos todo el rato mencionando, ¿no? Y quiero empezar a hablar de los métodos editoriales, ¿vale? Desde tu experiencia en esta etapa de 3-6 en los coles, ¿qué porcentaje de centros utilizan un método editorial contra un método propio? Es decir, ¿cuántos profes o cuántos centros conoces que ellos mismos preparan su material, buscan sus recursos, preparan sus sesiones, sus evaluaciones, frente a los que utilizan un método editorial?
cualquiera. Pues no te puedo dar un porcentaje, Sonia, como tal, pero sí que te digo que por mi experiencia editorial, en los últimos 10 años hemos visto un alto crecimiento de esos centros que nosotros llamamos de material propio, es decir, los centros que ya no trabajan con una editorial de ningún tipo y deciden producir sus propios métodos y sus propios materiales. Tenéis estudiado o sabemos por qué es esto, por qué en infantil necesitan los profes crear su propio material. Bueno, en algunos casos es una cuestión de convicción pedagógica. Es decir, no quiero que mi alumnado, o no creo que mi alumnado aprenda una lengua pensando en esa manera natural de aprender una lengua extranjera. No creo que lo puedan aprender basados o centrados en el trabajo de un libro, pensando en editoriales que publican, bueno, pues un sistema más o un planteamiento más tradicional, vamos a decir, ¿no? Esto por un lado, pero también hay una cuestión de precio. Muchas veces también nos encontramos con que es una cuestión de ya imputo otros materiales en la primera lengua, en castellano en este caso, tal, por lo tanto no quiero otro método, no quiero otro. Yo no me quería meter a mí, pero es verdad que infantil en general es la eterna olvidada. Al final yo creo que cuanto más pequeños menos peso le damos al desarrollo académico, al desarrollo personal de los peques, porque si ya nos vamos a hablar de 0-3, pues ni te cuento. Claro. De hecho, hablaremos en otro episodio de la etapa 0-3 también. Y no quería entrar en ese tema, pero también es verdad que hemos hablado de ratios de 25 alumnos y yo sí que entiendo, y decías tú, no hay dos grupos iguales, no hay 2 años iguales. Entonces también entiendo esa necesidad del docente de poder adaptar el material, la propuesta a cada aula, cada peque, a sus necesidades, a sus ritmos y demás, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener en un equipo educativo, en un centro, el que utilicen un método propio, el que no haya un método estandarizado, que no utilicen un método editorial? Pues mira, lo primero, Sonia, es el tiempo. O sea, y esto lo he experimentado. Hace muchos años yo trabajé en un centro donde teníamos que crear nuestros propios materiales por convicción de que, bueno, queremos trabajar por proyectos, no había la oferta editorial que podemos tener ahora en el mercado y yo me pasaba la vida buscando, recortando, creando. Entonces es como el cuento de nunca acabar, ¿sabes? El cuento de nunca acabar, además, para tener una calidad de contenidos que, bueno, nunca acaba de ser. ¿Por qué? Porque tú no tienes una imagen, tú no tienes una imagen pensando, por ejemplo, en las mascotas, ¿no? De un método infantil. Luego tú, ¿cómo haces esos vídeos con esas mascotas? Caseros, por ejemplo. Entonces, hay ciertas limitaciones al final que tenemos como usuarias, como maestras, que no llegamos a determinados recursos. Totalmente, más... porque tampoco eres editora, claro, tampoco eres creadora, autora. Un poco de todo, ¿eh? También las profes somos un poco de todo. Yo creo que hacemos un poco de todo. Pero no como los editores que trabajan en editoriales, desde luego, porque para eso están, esa es su función, ¿no? Y no tenemos la inversión tampoco que tiene una editorial cuando invierte en un método, en un proyecto editorial, ¿no? Al final. Y es más frecuente de lo que comentas, ¿no? El tiempo y el que las profes gasten de su bolsillo en materiales. Acabas comprando esto, vas a comprar algo al bazar y de repente ves algo que dices, esto me vale para clase también. Es un continuo estar con el radar activado de esto me sirve, esto me sirve, esto me sirve. Por eso sumado a todo el material reciclado, que en realidad somos un poco diógenes y nos quedamos con todo para luego reutilizarlo en clase. Pero yo creo que también otro punto muy importante es, me lo decía el otro día una compañera que es coordinadora de bilingüismo en un centro, ¿no? Y es un poco la coherencia también entre docentes, la continuidad. Totalmente. Es decir, este año tengo un equipo súper implicado que apuesta por una propuesta X, que han creado un material, pero este año que viene a lo mejor tengo otro equipo, otro perfil de docente con otra convicción pedagógica y claro, pierde esa continuidad, el alumnado pierde esa continuidad en la forma de trabajar, en el tipo de recursos que recibe, en los estímulos y demás. Al final, Sonia, hay una gran movilidad de docentes de infantil, hay mucha movilidad, o sea, si nos pusiéramos a analizar diferentes etapas, hay una gran movilidad. No sé cuáles son las razones por las que esto se da, pero hay mucho cambio de profesorado y claro, lo que ocurre es que un método o un centro, que se plantea un método propio, tiene que tener esa consistencia de ese equipo, como tú decías, porque si yo llego nueva a un centro el 1 de septiembre, que es el que me han asignado, y me encuentro todo esto, digo, esto hay que seguir alimentándolo, porque un método de material propio hay que seguir alimentándolo siempre, todo el tiempo. Nunca acabas. Como yo decía antes, el cuento de nunca acabar. Desde luego. No, desde luego. Nosotros al final en Great People que hacemos producto, y yo siempre lo digo, o sea, esto no lo hemos terminado y nunca lo terminaremos porque al final todo evoluciona, cada vez sabemos más del desarrollo de los peques, de sus necesidades, y al final tienes que estar en constante evolución e innovación, ¿no?
en este sentido estamos hablando ya de qué aporta un método editorial, ¿no? Estamos diciendo qué carece si no tienes un método editorial, entonces estamos aportando un poco esa coherencia, esa cohesión, continuidad, que no dependas tanto de si tienes un equipo u otro de docentes, ¿no? Pero entonces, ¿qué porcentaje o qué peso tiene la editorial y el docente, ¿no? Porque al final tampoco podemos entender al docente como el mero... la persona que actúa en función, ¿no? La marioneta de la editorial, o sea, al final no lleva solo a cabo una metodología, sino que tiene potestad para adaptarlo a sus alumnos. Entonces, ¿qué peso coge el docente? A ver, yo creo que el docente es la clave. A mí me gusta llamarnos facilitadores. Al final somos quienes estamos poniendo a disposición de nuestro alumnado todo ese contenido y evidentemente somos guías, ¿no? Me gusta mucho ese concepto de guía. Entonces, siendo alguien que lleva tantos años en el sector editorial, siempre he pensado, y como docente también lo creo, que yo tengo que darle mi propia vida a ese material editorial. ¿Por qué? Porque la editorial hace un material estándar y luego yo tengo que ver cómo integro ese material y ese proyecto editorial con el que estoy trabajando a mi realidad de aula, que como decía antes, un año va a ser esta y el año que viene la foto es completamente diferente. Bueno, ¿vale? Y hablábamos incluso de mi sesión de las 9 de la mañana frente a mi sesión de las 12 de mediodía, mi grupo A frente a mi grupo B, o sea, al final... o sea, a mí la editorial me puede ofrecer contenidos y eso está muy bien, pero no debería decirme a qué hora tengo que hacer esos contenidos, por ejemplo. Porque como dices, o sea, ¿cómo llegan los niños y niñas del patio? A tope. Si tomáramos temperatura, madre mía, o sea, entonces en ese sentido, si a mí la editorial con la que trabajo me está ofreciendo, imagínate, vídeos de mindfulness, pues soy yo, la docente, yo soy la propietaria de ese aula al final, soy quien decide que igual las 9 de la mañana no es momento de hacer mindfulness y que son las 11:30 cuando han vuelto del patio, ¿no? Porque esto me va a servir para ir encauzando al grupo, por así decir. De hecho, un poco concluyendo ese punto, ¿no? Que estamos hablando del papel del docente, yo estoy leyendo ahora un libro de neuroeducación y leía que el docente es el método. Al final, por mucha propuesta, por mucho material editorial, es el que va a poner ese criterio en cómo aplicar esas estrategias, esos materiales, en qué momentos, cómo distribuir el grupo y el tiempo. Entonces, al final, yo diría que el 70% es el docente, sí que hay que ponerlo en números, y el 30% es el método editorial, ¿no? O sea... Y no es solo docente y método, porque también es verdad que cuando nos encontramos con centros que trabajan con un proyecto editorial, se puede caer en esa idea, no lo voy a llamar error, pero se puede llegar a creer en esa creencia de que el método es lo único. El método, ¿no? O sea, no. O sea, el método es un recurso más al final. Estoy yo como recurso, está el material con el que yo trabajo, que tiene algo muy positivo y es que es muy guía, tanto para los niños que están en una edad de aprender rutinas, de crear hábitos, etcétera, como para las familias, también es un referente, ¿no? de lo que se está trabajando. Pero hay otras cosas más, o sea, al final, todo lo que está a mi alrededor, yo a veces se lo digo a profes, ¿no? Como mira a tu alrededor, todo lo que yo veo me sirve para enseñar una lengua extranjera, todo. O sea, mirad por la ventana, los colores están ahí, por ejemplo. Entonces, con el mobiliario nos podemos relacionar, hacer justamente, propuestas. La idea yo creo que el error está en creer que cuando trabajas con un método, solo miras el método. No, es que tienes que mirar todo lo que está a tu alrededor y creo que de alguna manera las profes siempre tenemos ese radar activado, ¿no? Decir, bueno, esto me sirve, me vale, me tal, ¿no? Ir buscando, ir mirando, porque no descansamos, nunca nos quitamos ese chip de profe. Todo el rato. Si vieras mi lupa de Instagram, en realidad está todo propuestas, recursos, materiales, actividades, ¿no? Bueno, pues para un poco concluir este bloque, sí que hemos hablado un poco de qué necesidad al final o qué buscan un equipo directivo, un equipo de docentes de una editorial, ¿no? Yo creo que lo más importante es la flexibilidad, el poder hacer suya la propuesta, utilizar el método, pues como decías, como un recurso más, pero poder poner ellos su criterio pedagógico y adaptarse un poco a sus necesidades, ¿no? Entonces, introduciendo el siguiente bloque o contenido que queremos trabajar, hemos hablado de que hay 25 alumnos por aula, que cada uno aprende de una manera diferente. Vamos a hablar un poquito del desarrollo, de cómo es el desarrollo entre 6, cómo aprenden los niños de 3 a 6 años en estas etapas, ¿no?
Creo que hay que tener muy presente las rutinas, que es algo que en infantil se ve muy, muy reflejado en cualquier aula o debería verse. Está la parte también motora, la parte de psicomotricidad, que evidentemente si pienso en aprendizaje de inglés no pienso en una situación donde están ahí sentados y tal, sino que vamos a ver cómo luego podemos dinamizar todas esas propuestas. Perdona que te corte, Susana, antes de hablar un poco de estrategias, sí. Vamos a hablar de que de los 3 a 6 años el peque al final está desarrollándose, ¿no? íntegramente, está desarrollando todas las diferentes áreas, no solo la de lenguaje, sino a nivel motor todavía está pues adquiriendo determinadas destrezas, movimientos, lateralidad, agarres, etcétera, ¿no? A nivel motricidad fina, todavía está adquiriendo habilidades de motricidad fina, a nivel, decías, rutinas, a nivel social, emocional, a nivel intrínseco y extrínseco. O sea, están ocurriendo muchos desarrollos en esta etapa que no podemos obviarlos. Claro. Y efectivamente, como estabas ahí introduciendo, hay que tenerlos en cuenta a la hora de enseñar un idioma o una lengua, ¿no? Y no es solo que haya que tenerlos en cuenta, Sonia, es que van a beneficiar al aprendizaje de una lengua extranjera, tal y como yo lo entiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuanto más significativo sea el aprendizaje de esa lengua extranjera, evidentemente podemos replicar un modelo similar en la lengua extranjera del que seguimos en la primera lengua, en el aprendizaje de la primera lengua, ¿no? Pero sobre todo, creo que hay que vincular el idioma en sí, la lengua que están aprendiendo, con todos esos puntos que tú comentabas, con todas esas ideas. O sea, no puedo olvidarme de todo lo que tiene que ver con rutinas, desarrollo motor, como decías, etcétera. Y no es solo que no puedo olvidarme, es que me va a beneficiar plantear dinámicas que contribuyen a eso desde la segunda lengua, ¿vale? Y eso de hecho, un poco... según te estoy escuchando, estoy pensando en la teoría de las inteligencias múltiples, que al final dice que si potencio una de esas inteligencias, por ejemplo, la del lenguaje, estoy fomentando otras inteligencias. Entonces, al final, se retroalimentan. Lo que dices tú, el trabajar a partir del desarrollo motor o del desarrollo intrínseco, lo que sea, puede fomentar el desarrollo del lenguaje y viceversa. El desarrollo del lenguaje me va a potenciar también esas otras habilidades, ¿no? O destrezas. Y aquí, perdona, Sonia, hay un cambio de perspectiva muy necesario, y que me parece que es de alguna manera la clave del éxito, del aprendizaje efectivo, ¿no? Porque cuando escuchamos a una maestra decir, yo enseño inglés, a mí me entra un poco de nervio, ¿no? De decir, vale, enseño inglés, pero no estás enseñando lengua, sino que, bueno, evidentemente hay un objetivo de aprendizaje de esa lengua extranjera, pero no me puedo olvidar, sí, exacto, no es lingüístico, no es un aprendizaje lingüístico, ¿no? Como podríamos entenderlo de una manera más magistral, más académica, más etcétera. Y entonces esto siempre me gusta como indagarlo, ¿no? Cuando hablo con profes, decir, pero ¿cómo lo planteas realmente? Porque sí, el término final o el objetivo final es que ese niño sepa o esa niña sea capaz de comunicarse en inglés, pero el camino le lleva a estar aprendiendo, le debería llevar a estar aprendiendo otra serie de cuestiones, que son todas las que estamos comentando. Esto que comentas de aprender inglés, a nosotros nos gusta hablar mucho de adquisición. Queremos que sea una adquisición natural del idioma, que utilice el idioma como vehículo de comunicación para conseguir lo que necesita, para relacionarse, para moverse, para pedir, para, ¿no? Entonces, cubrir sus necesidades también. Entonces, yo creo que, como dices, es fundamental el entender no la enseñanza del idioma como algo magistral o académico, sino como un medio de comunicación para llevar a cabo las actividades y luego, pues, como consecuencia, lograr unos objetivos, ¿no? A nivel metodológico, existen diferentes formas de hacer esto en el aula, ¿no? Diferentes estrategias y maneras de hacerlo, desde métodos más tradicionales, a base de traducción, a base de repetición, de memorización, de listas. Todavía a día de hoy se sigue viendo en etapas de primaria, secundaria, el memorizar listas de verbos y demás. Pero también hay otras metodologías, ¿no? Metodologías, enfoques comunicativos, la total physical response, ¿no? El aprender a través del cuerpo, de órdenes sencillas, de inputs orales y demás. Vamos a decir que existe como dos miradas, ¿no? Una de metodologías más activas y otro, pues, de metodologías un poco más, pues, basadas en lo académico, en la enseñanza del idioma un poco de forma más académica. ¿Qué beneficio, qué impacto pueden tener las primeras, ¿no? Las metodologías activas? Es decir, entender la educación desde el alumno, poniendo al alumno en el centro, sus necesidades, y como hemos dicho, que está en una fase de desarrollo motor, social, personal. ¿Qué impacto puede tener que yo seleccione metodologías activas? O si quieres, introducimos un poquito qué son las metodologías activas o qué
necesidades tienen o qué requisitos puede existir, ¿no? A ver, al final, hablando de metodologías activas y no activas, tú mencionabas todo lo que tiene que ver con traducción, etcétera. A mí, de alguna manera, me asusta que todavía... El otro día mi hija, ayer mismo, me contaba que está en segundo de la ESO, ¿vale? Están leyendo un libro de una lectura, un reader, no sé qué título es, y esa lectura tiene audiobook, ¿vale? Entonces, la profesora les pone en clase el audiobook, ellos lo siguen con el libro impreso y luego les piden que lo traduzca a castellano. Claro, a mí... ya. O sea, pues claro, es todo lo contrario me hierve un poco la sangre, tengo que reconocerlo. ¿Cómo, o sea, ¿hacia dónde vamos con esto? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Yo siempre pienso en el para qué, Sonia. ¿Para qué me sirve a mí esto? Claro. ¿No? O sea, en el caso de mi hija, ella es bilingüe, ¿no? Pero el resto de compañeros y compañeras, ¿para qué? O sea... Yo, mira, me lo voy a llevar un ejemplo de las primeras etapas, ¿no? De peques de 1 y 2 años, sí. Familias súper preocupadas. Es que dice yellow, pero no sabe amarillo. Ya. Y yo, bueno, pero que lo importante es que reconoce un concepto y lo asocia a una palabra. Claro. ¿Qué más da ahora mismo que no lo sepa en un idioma u otro? O sea, lo que está haciendo es perfecto, asociar un contenido a un continente, que se dice, ¿no? Totalmente. Entonces, y de hecho, los procesos de traducción lo único que hacen es ralentizar a nivel cerebral todos los procesos. O sea, si yo cada vez que hablo tengo que pensar primero en mi lengua materna, luego poner eso en la lengua extranjera y luego producir, imagínate. No, así nos pasa, que luego llegamos... Y he pensado en un escenario real. Tú no llegas a una reunión con un inglés, por ejemplo, y entonces primero lo traduces en tu lengua. O sea, no te da tiempo. La comunicación es fluida, natural, exactamente, ¿no? Espontánea, de hecho. Entonces esto es un mecanismo pues pensado para hacer, o sea, como una tarea de clase, pero que no tiene un objetivo real de aprendizaje, ¿no? O práctico al menos. Entonces, volviendo a metodologías activas y centrándonos en la etapa de infantil, cuando yo pienso en enseñar de una manera dinámica, teniendo en cuenta todo ese desarrollo que está teniendo ese niño, esa niña de las edades que estamos comentando, lo primero que pienso, Sonia, es en la personalización del aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Hablábamos antes de cómo yo tengo la foto de mi aula y veo cuáles son las necesidades que tiene todo mi alumnado. Entonces, a mí establecer dinámicas vinculadas a un aprendizaje activo, lo que me van a facilitar tanto a mí como a mi alumnado es un aprendizaje efectivo. No, el poder acceder al aprendizaje cada uno desde... De hecho, vamos a hablar un poco de la multisensorialidad, ¿no? O sea, los peques están en una etapa que aprenden de 2 formas principalmente, que es a través del movimiento, esto lo respalda la neurociencia, sí. Y a través de los sentidos. Entonces, ahora, ¿qué sentido? O sea, cada uno tenemos un sentido predominante, ¿no? Hay peques que son muy auditivos, que con la música aprenden súper rápido. Esa no sería yo, o sea, soy nefasta. No me sé ninguna letra de ninguna canción. Hay peques que son mucho más kinestésicos, que aprenden a través del movimiento, de relacionarse con los objetos, con el espacio, de desplazarse y demás. Hay peques muy sensoriales, ¿no? Hay peques muy visuales, que decías tú, ¿no? Al final no podemos obviar la parte visual. Entonces, al final yo creo que una metodología activa que proporciona unos materiales sensoriales, multisensoriales, lo que estás diciendo un poco, al final facilita el acceso al aprendizaje a todos. Totalmente. Cada uno de su forma. Aula inclusiva, al final. O sea, al final la metodología activa o la propuesta de metodologías activas está vinculada con eso, con que cada uno tenga su recorrido para un aprendizaje, un objetivo de aprendizaje que es el mismo para todos. Exacto. Esto es el diseño universal de aprendizaje que estamos escuchando ahora continuamente en todas partes, y es esto. Es al final, yo quiero que mis niños, mis niñas aprendan algo. El camino por el que lo aprendan, lo que voy a hacer es buscar o sea, ese es mi papel al final como docente, ¿no? Voy a buscar el camino por el que les resulta más sencillo, más... No se trata de bajar el nivel, se trata sobre todo de que cada alumno encuentre su camino para ese aprendizaje. Y al final yo creo que teniendo eso presente como tu objetivo al planificar una sesión, probablemente no estén durante toda la sesión los 25 alumnos absorbiendo el idioma o tu objetivo de la misma forma, pero si tienes eso presente a la hora de diseñar, vas a diseñar propuestas, vas a diseñar o proponer materiales que faciliten el acceso a cada uno, a lo mejor no durante todo el tiempo, pero cada uno va a tener la oportunidad de relacionarse, ¿no? Con el idioma a través del movimiento, a través de los sentidos, a través de la música, a través de diferentes y eso, ¿sabes, estrategias. ¿Qué es, Sonia? Es motivador. Y decíamos, al principio me preguntabas, la motivación, y no me acuerdo qué era lo otro que decías,
es importante, y yo decía, es fundamental. Al final aprendemos con aquello que no, o de aquello que realmente nos engancha de alguna manera. Entonces, si yo soy un peque que tiene cierta dificultad de algún tipo y me lo estás intentando meter por ahí, no me va a funcionar. No, me choco. O sea, me pongo una barrera y me alejo, ¿no? Entonces, yo creo que hay o sea, la idea de motivar desde facilitar el camino, como decía, es la clave del aprendizaje efectivo. De hecho, está comprobado, y hay estudios que lo avalan, que las metodologías activas elevan la motivación, y eso al final tiene unos resultados de mayor participación, mejores resultados antes, porque al final sientes interés, muestras interés por lo que estás haciendo, te sientes realizado, te sube la autoestima también, te sientes mejor con lo que estás haciendo, te sientes capaz. Es que a lo mejor, como te decía, yo soy incapaz de aprenderme la letra de una canción, pero motrizmente me siento muy capaz. Entonces, al final, si a mí me haces aprender a través de un juego motor, me estás realizando, me estás haciendo sentir bien. Entonces, voy a tener ganas de aprender. Y eso se muestra luego en resultados. Claro. De hecho, teniendo un poco esto en cuenta, ¿qué indicadores dirías, ¿no? que simples, sencillos, que puede tener en cuenta un equipo directivo o un docente en su aula para decir, esto me está funcionando, este método, esta estrategia, esta metodología, esta forma de trabajar, ¿no? Me está funcionando? ¿Qué observarías tú en tu aula, en tu alumnado? ¿Qué indicadores buscarías, ¿no? Para decir Hombre, pues yo claramente la participación. Ese es uno de los puntos, ¿no? O sea, al final, cuando tú planteas una dinámica de aula uniforme para todos, tenga el alumnado las características que tenga, vas a tener alumnos fuera de la dinámica, no van a entrar de ninguna manera. Vas a tener alumnos que van a entrar directamente a esto y luego, bueno, pues vas a tener el resto. Entonces, cuando tú ves que el ritmo de un aula evoluciona de una manera uniforme, es porque hay una diversidad de planteamientos metodológicos, vamos a decir, o de propuestas de dinámicas que están incluyendo y están haciendo que todo el grupo pueda participar a su manera, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes indicadores que enlazo esto, lo conecto con lo que hablábamos antes de la expectativa de llegar a determinado nivel lingüístico, ¿no? Que muchas veces tenemos o escuchamos que se tiene. Yo creo que la evolución al final debe ser muy progresiva, muy gradual. Tenemos que ver una evolución, evidentemente, ¿no? Porque si no, estaríamos en el punto de partida. Pero para mí es mucho más satisfactoria y más enriquecedora esa participación de todo un aula, cuando todos estamos a una, que realmente el decir, bueno, es que ya saben decir, esto lo escuchamos en infantil muchas veces. Yo recuerdo cuando iba a las tutorías de mi hija en infantil y me decía la tutora, ya cuento hasta 20. Y yo decía, pues fenómeno. Genial, pero, ¿cómo se siente en clase? Claro, exacto, cómo se relaciona, está contenta, claro, le gusta porque venir al cole. Fíjate que mi hija entró al cole y su primera lengua es inglés y entró a un cole donde todo era castellano menos el ratito de inglés. Entonces a mí me preocupaba mucho más cómo socializaba ella que realmente que supiera los colores, contar hasta 20 y todo esto, ¿no? Entonces yo quería más. Entonces para mí eso es un buen indicador de que mi propuesta pedagógica está funcionando. Y iba a hacer un apunte solo porque siempre estamos hablando como de llegar a todo el grupo, pero como decía antes, no hay que llegar a todo el grupo a la vez. Es decir, podemos llegar mediante actividades de gran grupo, incluir a todos y probablemente, como decías, hay algunos que se nos vayan a escapar porque no es su centro de interés o no es su ruta favorita de aprendizaje, pero también podemos al final trabajar con las estrategias, dividir a los alumnos en trabajo por equipos, con trabajo un poco más autónomo, actividades más autónomas o materiales que por sí mismos sean autoexplicativos que ellos puedan realizar y ser nosotros, como decías al principio, ese guía, ¿no? Que va un poco guiando el proceso, dirigiendo un poquito esa propuesta para que se lleve a cabo con el fin que nosotros tenemos, ¿no? Pero esa libertad y autonomía de los peques de trabajar también en diferentes estaciones o espacios de aprendizaje. Totalmente. Cuando decía de que llegue a todos, no hablaba siempre de dinámicas grupales, ¿vale? Sino que yo creo, Sonia, que precisamente lo que te dan las metodologías activas y un planteamiento de ese tipo en el aula es que te permite crear espacios. Antes me preguntabas, ¿se puede dar clase con 25 niños? Bueno, se puede, sí, yo decía sí, se da clase, ¿no? Entonces, claro, creo que tenemos que buscar la manera más efectiva y más ágil, vamos a decir, o amigable de estar ahí, ¿no? En ese espacio con 25 niños y niñas. Entonces,
todo este tipo de trabajo que hacemos por rincones, por estaciones, me permite romper el grupo y también tratar esa diversidad de una manera súper personalizada. Atender a todos y a cada uno de ellos, porque al final es un poco la idea. Atiendo a todos a la vez, que son 25, pero proporciono lo que necesita cada uno de ellos, ya sea mediante propuestas de un tipo, mediante materiales de otro tipo o por mis estrategias como docente, ¿no? Eso es. Y hemos hablado también ahora, comentabas un poco yo, como madre, ¿no? Con tu hija, las necesidades o lo que te preocupaba, las preocupaciones que tuviste cuando entró al cole aquí en España. Y yo creo que no nos podemos olvidar al final de las familias en todo este proceso que hemos hablado del colegio, de la enseñanza de idiomas, el cómo interviene o no, cuál es el rol de la familia en todo esto, ¿no? Y yo creo que vamos a empezar hablando un poquito de comunicación, cómo es o cómo debería ser la comunicación entre profes y familias, porque yo sí me he encontrado en algunos casos, hablando con docentes y hablando con familias, quizás una pequeña barrera, ¿no? En la comunicación. Parece que tú enseñas en tu casa, yo enseño en mi aula, entonces yo no me meto en tu casa, tú no te metas en mi aula, ¿no? Entonces, no sé si compartes esta opinión o no del todo, y cómo entenderíamos o cómo debería ser esa comunicación entre familias y docentes. Mira, yo aquí, Sonia, como soy madre y docente, como que soy capaz de ponerme en los zapatos de los dos lados, ¿no? Por así decir. Entonces, creo que lo mejor, lo más efectivo, es una comunicación constante, ¿vale? Pero para eso tiene que haber una disponibilidad bidireccional, ¿no? Al fin y al cabo. La familia no puede pensar que le tiene que llegar todo del cole en todo momento y bueno, y ellos son como los que reciben la información, pero no comparten esa información. Entonces yo creo que tiene que ser un proceso muy dinámico en dos direcciones. Sí. Eso es lo que... Yo también creo que aporta mucho, la información que las familias puedan dar al cole para que el docente sepa un poco cómo llegar hasta su peque o cómo satisfacer sus necesidades, creo que es fundamental. Y también lo que decías, que el cole pues tenga una comunicación fluida con las familias y transmita pues qué está pasando, qué conductas ve en el grupo, qué cosas van mejor, qué cosas van peor, un poco ser transparente, ¿no? En el y luego pensando en el inglés, ¿no? En el aprendizaje de una lengua extranjera, creo que el centro educativo tiene que explicar muy bien a las familias cuál es el objetivo y qué papel juega el inglés, en este caso la lengua extranjera, en el día a día de su niño, de su niña, para evitar equivocaciones, falsas expectativas, ¿no? Porque al final es esto, a veces nos guiamos por una nomenclatura de centro, pero luego vemos que cada centro, bueno, pues tiene una manera de trabajar, tiene un número de horas, de exposición al idioma, etcétera. Entonces creo que yo ahí, como si yo fuera directora de un centro educativo, trataría de explicar muy bien cuál es nuestra propuesta de aprendizaje de inglés en el centro, por ejemplo, ¿vale? Esto me parece importante. Bueno, y yo por reforzar un poco el mensaje, ¿no? Que decías, yo creo que también es fundamental transmitir a las familias cuál es su papel en todo esto o cómo llevar la enseñanza del idioma o la lengua extranjera al hogar, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando era docente que al salir de las sesiones las familias era como, Ale, ¿cómo se dice manzana en inglés? Y yo, mi cachi, ya hemos estropeado todo el trabajo de la sesión, ¿no? Entonces, yo creo que también hace falta informar a las familias de cómo se están aproximando a la lengua extranjera y darles un poco de herramientas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Al final también hay como cierta presión o autopresión, voy a decir, por parte de muchas familias de decir, es que yo no sé inglés, ¿cómo puedo ayudar a mis hijos, etcétera, ¿no? Porque idealmente, bueno, el inglés no acaba en el cole, sino que también podría haber una extensión, ¿no? Y hacer un trabajo pensando siempre en que estamos trabajando contenidos motivadores, lúdicos, o sea, desde una perspectiva de juego, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues yo, pongo una lanza una vez más a trabajar con un proyecto editorial sólido. ¿Por qué? Porque siempre vamos a crear proyectos pensando también en esa parte de la familia, ¿vale? No solo en la comunicación, sino también en facilitar recursos y otro tipo de cosas para esas familias que quieren que el inglés no acabe en el cole cuando el niño sale por la puerta a las 5 de la tarde o la hora que sea, sino que puedan también seguir
no repasando, sino Bueno, disfrutando. Sí, o sea, una hora que se decía eso de a lo mejor no quiero ampliar, pero quiero acompañar a mi peque en ese aprendizaje y saber lo que hace y cómo lo hace y yo ayudarle desde casa. Totalmente. No sabiendo inglés. Yo he escuchado canciones en inglés en el coche, llevando a mis hijos al cole cuando eran pequeños tal, y era parte del personaje, de la mascota con la que trabajaba. La mascota venía a casa, recuerdo, yo a veces la lavaba en la lavadora, te digo también, porque venía de un... Madre mía, tantas manos de infantil, imagínate, ¿no? Y tantas casas visitadas. Entonces, todo eso también es conocer ese lado que ellos están trabajando en el cole, porque al final, idealmente, la etapa de infantil se aprende o se vive, mejor dicho, a través de personajes, de cuentos, de historias, de fantasía, ¿no? Justo. Bueno, y al final, yo creo que como método editorial, el objetivo de cualquier editorial es el niño, ¿no? O sea, al final, quiero decir, nosotros lo hacemos por y para el niño, pero el niño está rodeado de agentes, está rodeado de su centro educativo, de sus profes, de sus padres, de su barrio y demás, y yo creo que si podemos atender a todas esas personas que rodean al niño y todos esos espacios, pues al final también se traduce en motivación, que decíamos, y la motivación se traduce en aprendizaje. Absolutamente. Yo creo que ahí podemos conseguir superar alguna de las barreras que no podemos obviar y no están en nuestras manos. Pero bueno, podemos hacer del aprendizaje del inglés un mundo un poquito más sencillo. Totalmente. Por lo menos, ¿no? Sí. Bueno, pues darte las gracias, Susana. Creo que ha sido súper interesante este episodio. Hemos hablado de un montón de temas. Espero que lo hayas disfrutado igual que yo, que hayas estado cómoda. Sí, muchísimas gracias, Sonia. Espero, bueno, pues haber aportado algo, que es a lo que uno viene a este tipo de sitios, ¿no? Y lo he disfrutado un montón, la verdad, y porque tenemos que cortar, pero si no, podemos estar aquí horas y horas hablando. Muchísimas gracias. Gracias, nos vemos en el siguiente episodio.